Bueno, muy buenas noches a todos y a todas los que recién se suman a estas actividades en el marco de la Semana del Escritor. Estamos cerrando este día sábado con una autora que ya la voy a presentar, Agustina Videla. Agustina nació en Buenos Aires en 1978. Desde su infancia disfruta de la literatura y de la danza. A partir de la adolescencia se dedica al tango. El baile le regaló descubrir personas, ciudades y culturas. Pensaba tener una vida creativa y vertiginosa hasta que llegando a los 30 se convirtió en madre de un niño con dificultades socioemocionales y de aprendizaje y empezó su verdadera aventura. Se animó a escribir este libro por 3 razones bien distintas. La primera fue una cuestión de supervivencia, tenía que repensarse o no llegaba al final del día. La segunda, una necesidad práctica, resumirle su historia a los tantos terapeutas que seguiría conociendo el resto de su vida. Y la tercera, un sentimiento de responsabilidad. Quería que su recorrido fuera útil, sabiendo que hay muchas familias transitando caminos similares y necesitando ser acompañadas. Bueno, vamos a estar hablando de su libro único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre, pero también vamos a estar hablando un poco de Agustina y de su vida. ¿Cómo estás, Agustina? Un placer tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Lautaro? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, estamos muy contentos porque además estamos hablando de la importancia que tienen las herramientas literarias para comunicar situaciones de la vida que nos pasan y les pueden pasar a todos, y que hay muchísimas familias que quizás están transitando por dificultades de distinto tipo, y que dificultades que surgen inclusive también en contextos de cuarentena, en contextos de pandemia, y que por ahí una herramienta literaria que sirva para acompañar ese proceso es buenísimo, ¿no? Sí, y creo que funciona lo que estás diciendo, o sea, desde mi producción y de la producción posible por cada uno de las madres y padres que tienen situaciones similares. Quiero decir que es realmente escribir es algo que me parece que nos hace bien a todos, y es una forma de transitar momentos de crisis, es una forma de tomar distancia de lo que nos pasa, de poder después releernos, ya solamente, ¿no? Como tener que expresar lo que sentimos es en sí muy, muy terapéutico. Así que bueno, yo soy primero que nada, como todos, una madre, digamos, que tuvo la suerte de poder dar el paso, de poder tener el espacio también de ser publicada por la editorial Bonum y de que este material llegue a otros. Pero como decías vos en ese resumen, el material, la literatura o la escritura tiene ya de por sí un beneficio en sí mismo. Lo tuvo para mí el escribirlo y creo que puede tenerlo para otras familias el hacer el mismo ejercicio. Y después, finalmente, el contenido que salió en este libro, ojalá que también sean herramientas de lectura durante este tiempo de pandemia. Bien, vos sentís, Agustina, por ahí que en realidad supongo que tu necesidad de escribir no surge solamente con esto, sino que tu propia historia, tus propias experiencias, tu relación con la cultura, el viajar, que sin duda también acerca mucho a lo que es la cultura. Puntualmente, ¿qué fue lo que te motivó, aparte de esta situación que sentiste, al hecho de empezar a escribir, digamos? O sea, es algo que seguramente surgió hace mucho antes. ¿Tuviste algunas otras producciones literarias? Mira, es súper interesante, porque la verdad creo que en ningún momento estuve en una entrevista que estuviera como enfocada en este lugar, que es mucho más personal y íntimo, ¿no? Y que también me parece que nos acerca a algo que para mí es muy significativo en este proceso. A mí siempre, como decís, siempre me gustó la literatura. Yo siempre digo que es mi primer amor, ¿no? O sea, el primer libro que leí me quedó marcado toda la vida. Me acuerdo que lloraba y lloraba a los 8 años después de haber leído Mi planta de naranja lima, y mi mamá me trataba de consolar y me decía, pero hay otros. Y yo decía, no, pero este se terminó. Y sentía que se me había terminado la vida porque tenía que cerrar y abandonar esos personajes.
Así que bueno, sí, desde esa edad, desde los 7, 8 años que me gustó escribir, pero también siempre leyendo mucha literatura muy buena. El problema de leer muy buena literatura es que después sentís que eso es inalcanzable. O sea, siempre pensé que la literatura era eso que yo leía, que eran grandes genios, primero todos los latinoamericanos, ¿no? Como desde García Márquez hasta después los argentinos, Borges, siempre, bueno, amante de muchos escritores que me parecían muy lejanos a mi posibilidad. Y a lo que voy es que eso hizo que también, de alguna forma, en algún momento clausurara esa posibilidad y pensara que eso no iba a ser nunca posible, ni siquiera lo persiguiera como una idea de carrera o de profesión. Entonces, bueno, mi vida pasó por otro lugar, otro de mis pasiones también, como decía, que es la danza, y me dediqué al baile, que me encanta, y fui bailarina de tango y de clases, y viajé mucho por el mundo y seguí leyendo mucho. Y es interesante también que, bueno, mi crisis personal, yo digo, hizo que siempre, para mí también la escritura tenía que ver con la belleza, ¿no? De la palabra, con la manera en que las cosas estaban construidas, ¿no? De la obra literaria como una construcción. Y acá fue tan fuerte lo que tenía para decir, lo que me estaba ocurriendo y el contenido de lo que quería comunicar, que me pareció que aunque fuera un lenguaje muy llano, aunque no tuviera un valor literario, porque uno siempre también se tira abajo y no se considera capaz, de todas maneras decía, por más que esté mal escrito, por más que esto, por más que el otro, igual es importante lo que tengo para decir. Como mamá y con todas estas herramientas y estas ideas, me parece que eso, el contenido, como que el fondo pasaba por encima de la forma. Y eso fue lo que me animó a pesar de mis limitaciones, intentarlo. Y bueno, nada, o sea, obviamente como todas las cosas llevó trabajo, llevó varias correcciones. Hoy por hoy lo leo y me gustaría corregirlo de vuelta, ojalá que cuando se publique lo pueda seguir revisando y corrigiendo, y como siempre, las cosas estamos en un proceso, ¿no? Y por suerte podemos continuar aprendiendo y mejorándonos, pero bueno, me parece que también es importante esta idea, ¿no? De como, bueno, nunca es tarde para empezar, para animarse, y tiene que ver también con lo que quise un poco comunicarle o contagiarle a mi hijo, también en esta idea de no etiquetarnos, y el libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? De no etiquetarnos frente a lo que pensamos que somos y no somos, porque eso nos limita, ¿no? Que tenemos que abrir nuestra cabeza a las posibilidades y luego pueden ocurrir. Bien, sin duda, por ahí eso que decís, que vivimos en una sociedad que se desespera por etiquetarnos, ¿cierto? Es como que el etiquetado es parte de nuestro día a día, y si no etiquetamos no podemos arrancar ni una conversación. Y es muy difícil de construir esa idea del etiquetado, porque cada día surgen más etiquetas, o sea, desde el hecho de decir tu rol en la sociedad, sos escritora, sos docente, también es una forma de etiquetar, ¿no es cierto? Entonces por ahí está bueno aprender a convivir con esas etiquetas de una manera diferente. Y también me parece que está bueno, y creo que estos temas, como es el tema del autismo y diversos temas que hoy por hoy, por suerte, entran en el debate de la mesa, y más de seguido, y son temas de los que se empieza a hablar y de los que se empieza a tener conciencia, y desde que los más chicos inclusive empiezan a discutir en la escuela. La única forma por ahí, aparte de las distintas herramientas que conocemos, de que se conozca y de que se reconozca que existe y que pasa, es trayéndolo a la mesa, ¿no es cierto? Trayéndolo al debate, debatiéndolo, hablándolo, no ocultando, tapándolo, sino justamente evidenciando que pasa, digamos. Sí, hay me parece, muchas familias que salimos de la normalidad de alguna manera, ¿no? Y que tenemos crianzas, tenemos que afrontar crianzas que no son el niño soñado, esperado, que hace todo lo que la sociedad está imaginando que debería ser. Y es muy difícil
como mamá, como papá, afrontar esa mirada, ¿no? Social, como vos decís también de las etiquetas, ¿no? Entonces empezás a ser la madre bueno, del nene raro, del que se porta mal, del que es malo, del que es caprichoso, y todas esas etiquetas que son un montón de etiquetas que son muy vigentes, ¿no? Y que están presentes hasta que, bueno, uno puede decir, bueno, no, lo que pasa es que mi hijo tiene un diagnóstico. Entonces, pero sin embargo, por un lado esto está bueno, porque la sociedad ahí dice, bueno, tenés un niño que tiene una dificultad, que está enfermo, pero eso también es otro nivel de etiquetado, ¿no? Entonces entramos en la idea de, bueno, tenés un chico que tiene autismo, tenés un chico que tiene déficit de atención, tenés un chico que tiene trastorno de la comunicación social, y como decís, esta idea de etiquetar en la salud mental y en el desarrollo humano también sigue aumentando, ¿no? Y vamos poniendo etiquetas. Entonces, bueno, lo que no entra dentro de lo que nosotros esperamos que tiene que suceder, pasa a ser algo anormal. Y lo anormal hay que etiquetarlo. Y en esas etiquetas tienen, yo como vengo como diciendo, tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? O sea, creo que como familias, como mamás, como papá, tenemos que saber usarlas en el buen sentido de la palabra, o sea, es lo que hoy por hoy, en el sistema en el que vivimos, nos permite acceder a los apoyos y a los servicios que nuestro hijo o nuestra hija pueden necesitar para ser estimulado, para tener tolerancia en la sociedad, para tener tolerancia en el sistema educativo y que sean contempladas sus individualidades. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, me parece que a nivel individual y personal, y es un poco lo que trato de comunicar en el libro y lo que trato de hacer en mi vida, es encontrar a ese niño o esa niña que está junto con nosotros y que tenemos que descubrir, y que no hay ni profesional, ni terapeuta, ni diagnóstico que nos vaya a dar esa receta de saber quién es nuestro hijo, porque estos diagnósticos son diagnósticos extremadamente generales, con criterios que sirven para ciertos aspectos, pero no sirve realmente para acompañar cotidianamente a un ser humano y ayudarlo de una manera genuina. Entonces me parece que bueno, que esa es la búsqueda que tenemos que hacer, salir, ¿no?, de todas estas etiquetas y entender de una manera humana al otro con sus diferencias. Y ahí es donde entramos todos, ¿no? Ya no tiene que ver el autismo, el no autismo, tiene que ver con una sociedad que sea tolerante, que no etiquete, que escuche y en esa empatía y en ese escuchar al otro poder ver de qué manera podemos estar contentos todos, ¿no? Y convivir. Sí, y en una sociedad además que lo importante que tiene que surgir el debate de empezar a escuchar al otro o de mirar al otro. Los últimos años se profundizaron los individualismos, y eso se siente con la falta de conciencia que hay respecto a las problemáticas de salud que estamos viviendo, donde no importa el otro. Entonces por ahí uno lo ve muy difícil desde dónde encarar el debate. Yo estaba mirando hace muy poco una serie de Netflix, justamente, The Good Doctor, que es un joven con autismo interpretado por Freddie Highmore, hace una interpretación fabulosa, donde tiene un desafío ante la sociedad que es desempeñarse como médico en un sistema que inclusive por ahí es el sistema que debería contener o brindar herramientas de contención, como es el espacio de la medicina o de la salud, que no sabe hacerlo, digamos. Entonces es como que desde el propio sistema de salud inclusive hay una mirada difícil de interpretar o de entender cómo tratar con este tipo de situaciones. Sí, en el sistema de salud, absolutamente. Y lo importante de entender es que no hay una unanimidad frente a las cosas, ¿no? A veces cuando uno está fuera del discurso piensa, bueno, no, porque los médicos dicen esto. No, hay muchos médicos y dicen cosas distintas. Y por ejemplo, yendo puntualmente al libro y a estos dos términos que aparecen en la tapa, que son autismo y neurodiversidad, es interesante porque hay una mirada donde se habla mucho justamente sobre los diagnósticos, y hay cada vez más diagnósticos. Hay un manual que es el catálogo de todos estos diagnósticos que, bueno, de alguna manera terminan
patologizando a las diferencias humanas y no aceptando esto como parte de la vida. Y por el otro lado está este otro término, que es un término bastante reciente, que debe tener como aproximadamente, tiene 30 años desde que apareció, que es el término neurodiversidad, que es la idea de que no hay un cerebro perfecto, no hay un cerebro normal y otros que son anormales, entonces que hay que aceptar esta diversidad también desde este modelo del desarrollo, ¿no? Entonces implica que como sociedad no sigamos siendo cada vez más estrictos y más determinantes frente a cómo debemos desarrollarnos, sino que tengamos cierta flexibilidad. Por ejemplo, para ir al caso concreto, por ejemplo, la incorporación de la lectoescritura. Hoy por hoy, un chico que inmediatamente está un poco retrasado dentro de la lectoescritura tiene un trastorno, tiene una dificultad, y probablemente puede estar acompañado de un apoyo ese chico y está bueno, pero lo que no está bueno es catalogarlo, ¿no? Y etiquetarlo, porque eso también tiene un contrasentido, digamos, eso también limita, eso también nos hace pensarnos enfermos como niños y no está bueno, cuando en realidad está demostrado que hay un espectro, ¿no? De edad que es absolutamente normal. Por ejemplo, mi hijo, cuando estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado, no escribía. Y como mamá, es muy angustiante esta presión de pensar que, bueno, va a ser analfabeto, no va a escribir nunca, no va a leer nunca. Y de repente, en quinto grado, prácticamente sin haber hecho nada de lo que debería haber hecho para hacerlo, aprendió y empezó a escribir y a leer, y también en inglés. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, no todos los cerebros funcionan de la misma manera y hacen los procesos de la misma forma. Ya tener esa flexibilidad dentro del sistema me parece que puede alivianar la vida de mucha gente, de muchas familias y relajar un poco este proceso para que nosotros podamos también, digo, internamente como familias, ir mirando a nuestros hijos y acompañándolos y que no sea tampoco tan traumático, porque ya de por sí tenemos cosas que no podemos evitar que son difíciles, pero las que nos estamos sumando sin razón deberíamos lograr de a poquito ir sacándolas de nuestro camino. Ahí te tengo muteado. No, todavía no. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, ahí está. Ahí está, bueno, bien. No, y lo que decías también, y la importancia del rol que juega el sistema educativo, los docentes, la escuela, que también es uno de los espacios bastante crueles en donde se tiene que desenvolver un ser humano, porque la verdad que ahí se vive un montón de situaciones de etiquetamiento, de separación ante lo diferente, de miradas y de demás cosas que sin duda marcan y que sin duda seguramente hacen mucho más difícil el proceso de acompañar o de construcción o de crecer de cualquier persona, ¿no? Entonces también ahí tiene que haber por ahí un cambio de paradigma en lo que tiene que ver el sistema educativo y en lo que tiene que ver los métodos de enseñanza para atender este tipo de casos. Sí, justo mira, ayer participé de un conversatorio con un psicólogo especializado en autismo de Rosario sobre la inclusión educativa. Hoy participé de otra charla con Instituto de Formación Docente de Río Negro, y lo que se escucha por todos lados es la necesidad, ¿no? La necesidad de conocimiento, de información, de herramientas. Yo creo que hay muchos individuos, muchas personas que están dentro del sistema en el día a día, cotidianamente trabajando, poniendo todo lo que tienen, y a veces incluso, o sea, con toda la buena onda y con toda la mejor intención, actuando en contra de lo que deberían hacer porque no tienen las herramientas o porque no saben o porque vienen de un paradigma distinto. Por ejemplo, un chico con conductas disruptivas y enojos tratan de disciplinarlo y entonces, digo, van utilizando las herramientas que tienen para trabajar, pero lo que veo es que hay mucha necesidad de poder tener estrategias y un apoyo, ¿no?, del sistema para poder sostener toda esta diversidad que ya existe en la escuela y que los maestros y las instituciones tienen que poder asimilar.
Bien, Agustina, ¿querés decirles a los que nos están escuchando y a las que nos están escuchando por qué hay que leer Único? Bueno, lo tienen que leer si quieren. Yo no les puedo decir por qué hay que leer. ¿Por qué hay que leer? Yo lo que hago en Único es tratar de compartir mi experiencia y sí tratar de, bueno, esto de contar mis errores, ojalá que les sirvan a otros para tratar de evitarlos. Cometí un montón, sigo cometiendo, pero sentí que tuve que caminar mucho y para poder entender ciertas ideas que ahora me ayudan mucho a transitar, aunque no tengo nada resuelto y mi vida continúa siendo un desafío y la crianza es un desafío cotidiano. De todas maneras, hay cosas que me alivianaron mucho y que tienen que ver conmigo, o sea, esta idea, ¿no? De qué es lo que podemos cambiar nosotros. Por eso tiene que ver con el empoderamiento y con la acción, ¿no? Es un libro que cuenta anécdotas y cuenta herramientas, pero sobre todo que apela a que cada uno pueda hacer ese trabajo reflexivo, individual, que no es transmisible tampoco, que no es igual al de nadie, pero que a veces el leer el de otro te puede llegar a inspirar a empezar ese camino y andar el propio. Bueno, muchas gracias, Agustina, por haber estado con nosotros. La verdad que un placer haberte tenido, un placer que se escriba sobre esto, que se hable sobre esto. Seguramente Único va a ser un libro que va a marcar un antes y un después, no solo en lo que es la literatura, sino en la sociedad, y esperemos que estas cosas cada día sean más comunes en términos de debate, de conocimiento y de aprendizaje. Muchísimas gracias, sí. Y ojalá que haya muchos más libros de madres que escriban su experiencia, que para empezar hace muy bien a cada uno y hace muy bien a otras madres escucharnos. Y de padres también, ¿no es cierto? Y de padres, sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Lautaro, y muchísimas gracias a Librería de La Paz por la invitación.